Había una pregunta que nadie se atrevía a formular, una duda que parecía esconderse entre los rincones olvidados de la televisión mexicana. ¿Quién era realmente Graciela Fernández antes de unir su vida a uno de los creadores más influyentes de la comedia latinoamericana? Su nombre aparece a veces como un susurro entre archivos polvosos y recuerdos incompletos, pero su historia, la verdadera historia, es mucho más profunda y reveladora de lo que muchos imaginan, porque detrás de cada gran figura siempre hay un capítulo oculto, uno que muy pocos conocen, pero que define todo lo que vendrá después. Quizá te has preguntado alguna vez cómo era caminar por México cuando la televisión apenas comenzaba a convertirse en el corazón de los hogares. Cómo era la vida de una mujer que, sin buscarlo, terminó ligada a una leyenda como Roberto Gómez Bolaños. O tal vez te has cuestionado qué sueños, qué miedos y qué esperanzas guardaba Graciela cuando aún era solo ella, sin apellidos pesados, sin cámaras alrededor, sin tener idea de que un día su nombre quedaría atado al de un hombre destinado a cambiar la historia del entretenimiento. Antes de ser parte del universo de Chespirito, Graciela vivía una vida marcada por la sencillez, por los valores tradicionales de un México que hoy parece casi desaparecido. Un México donde las vecindades eran más que edificios. Eran ecos de risas, murmullos de familias enteras y refugios donde las personas aprendían a compartir no solo el espacio, sino también sus alegrías y tristezas. Y aunque Graciela no vivió en una vecindad como la del programa, sí conoció esa misma esencia comunitaria que inspiraría tantas historias. Imagina por un momento a esa joven creciendo en un ambiente donde el esfuerzo diario era la base de todo, donde los sueños no se perseguían con prisas, porque el tiempo tenía otro ritmo, donde las aspiraciones se tejían con paciencia, casi con artesanía. Había en ella una fuerza tranquila, una determinación silenciosa, que pocas veces aparecía en público, pero que definía cada paso que daba. Los que la conocieron en aquella época coinciden en algo. Graciela tenía una manera especial de mirar el mundo, una mezcla de esperanza y firmeza, que la hacía destacar incluso sin quererlo. Pero había algo más, algo que la vida en México ya comenzaba a moldear en su corazón. En esos años, la desigualdad era visible en cada esquina, y aunque ella no vivió en pobreza, sí creció consciente de que muchas personas luchaban por oportunidades que parecían inalcanzables. Esa sensibilidad hacia la realidad de su país sería, sin que ella lo supiera, una de las piezas clave que más tarde conectaría su historia con la de Roberto. Porque si algo marcaría a Chespirito, era precisamente su mirada compasiva hacia la gente sencilla, hacia los invisibles, hacia los olvidados. Y Graciela, incluso antes de conocerlo, ya tenía esa misma visión humana que entiende el valor de la empatía. Mientras tanto, la radio dominaba los hogares. Las calles solían a pan recién hecho por las mañanas. El murmullo de los tranvías llenaba el aire. Las familias se reunían todas las noches para conversar, para reír, para contarse historias. Y entre ese ambiente cálido, Graciela fue encontrando su identidad, una identidad moldeada por la honestidad, por el respeto, por esa educación que buscaba formar no solo personas, sino conciencias. Pero había una parte de su vida que muchos desconocen, una inquietud que la acompañó desde joven. Graciela tenía una curiosidad profunda por el arte, por la expresión humana, por las historias que se escondían detrás de cada rostro. No era actriz, ni escritora, ni artista formal, pero su sensibilidad la hacía descifrar detalles que otros pasaban por alto. Observaba, analizaba, aprendía, y sin saberlo, esa habilidad sería esencial para la vida que el destino tenía preparada para ella. A veces, cuando la tarde caía y el cielo se pintaba de tonos rojizos, Graciela se preguntaba qué rumbo tomaría su camino. Sabía que la vida estaba llena de giros inesperados, pero aún no imaginaba el más importante de todos, uno que la llevaría a cruzarse con un hombre que transformaría la comedia, que convertiría la inocencia en arte, que marcaría generaciones enteras. Sin embargo, antes de llegar a ese encuentro,
había un trayecto lleno de momentos que merecen ser contados. Momentos que explican quién era ella en realidad y por qué su presencia sería tan importante en los primeros años de quien más tarde sería conocido como Chespirito. Te invito a seguir avanzando, porque lo que viene revela la parte más íntima y humana de Graciela, sus decisiones, sus dudas, sus sueños y la forma en que su vida, sin buscarlo, se entrelazó con una leyenda que aún hoy nos hace reír y reflexionar. Con el paso de los años, Graciela comenzó a descubrir que la vida, aunque sencilla, estaba llena de pequeños desafíos que moldeaban su carácter. Algunos la recordaban como una joven reservada, pero nunca distante. Era de esas personas que escuchaban más de lo que hablaban, que preferían observar antes de emitir un juicio, y quizás por eso su visión del mundo tenía tanta profundidad. Veía la esencia de las personas, no solo sus apariencias, percibía sus intenciones, sus luchas, sus anhelos ocultos. En una época donde México avanzaba entre modernidad e incertidumbre, Graciela entendió que cada día traía consigo una nueva lección. Había visto cómo familias enteras se sostenían unas a otras, cómo vecinos se convertían en apoyo mutuo y cómo la solidaridad nacía de la necesidad, no de la conveniencia. Eran tiempos donde la unión tenía un valor real. No era discurso, era supervivencia. Y en ese ambiente, Graciela desarrolló una empatía que la acompañaría siempre. Le gustaba caminar por las plazas, observar a los niños jugando sin preocupaciones, escuchando las carcajadas que llenaban el aire. Tal vez, sin darse cuenta, esas escenas la conectaban con una idea que más tarde sería esencial en la obra de Roberto: la inocencia como un refugio, como un punto de equilibrio frente a un mundo complejo. Para Graciela, la niñez representaba un espacio puro, donde la imaginación hacía olvidar las dificultades. Algo que, sin duda, resonaría profundamente cuando el personaje del niño más famoso de Latinoamérica llegara a existir. Pero antes de que eso ocurriera, Graciela vivió procesos personales que la hicieron madurar rápidamente. La responsabilidad era un valor que llevaba marcado en su esencia. Desde joven entendió que la vida no siempre sería justa, pero que el esfuerzo sostenido podía abrir caminos inesperados. En una sociedad donde a veces las oportunidades parecían reservadas para unos cuantos, ella se propuso no dejar que las limitaciones definieran su destino. Su determinación silenciosa era de alguna forma un reflejo del espíritu mexicano, resistente, paciente y capaz de encontrar luz incluso en los días más oscuros. A medida que crecía, Graciela se convirtió en una mujer admirable para quienes la conocieron. No necesitaba llamar la atención para hacerse notar. Su presencia transmitía serenidad. Quienes conversaban con ella describían una sensación particular, como si su forma de hablar invitara a reflexionar, a mirar la vida con más calma. Y esa cualidad especial sería vital en el futuro cuando la vida de su pareja estuviera llena de proyectos, presiones y una creatividad imparable que a veces podía consumir hasta el más fuerte. Sin embargo, hay un aspecto fundamental de su vida que pocas veces se menciona. Antes de conocer a Roberto, Graciela enfrentó decisiones que pusieron a prueba su fortaleza emocional. Elegir un rumbo propio en una época donde las expectativas sociales eran rígidas no era sencillo. La presión por seguir ciertos caminos era constante, y aún así, ella se permitió cuestionar, dudar, pensar en lo que realmente quería. No se conformaba fácilmente, y eso la distinguía de muchas mujeres de su tiempo. En aquellos años, la ciudad comenzaba a transformarse. Nuevos proyectos culturales surgían por todas partes, desde obras teatrales hasta programas de radio que capturaban la atención del público. Graciela sentía una fascinación silenciosa por ese mundo creativo, lleno de voces, ideas y emociones. Le intrigaba cómo una sola historia podía tocar a tantas personas, cómo un personaje podía convertirse en símbolo, cómo un mensaje podía trascender generaciones. Esa curiosidad la llevó, en más de una ocasión, a acercarse a eventos artísticos o reuniones donde se discutía sobre cultura y entretenimiento. Fue ahí, en ese ambiente vibrante, donde comenzó a comprender la importancia del arte como herramienta para conectar almas. Y aunque todavía no lo sabía, esa comprensión sería clave para entender a Roberto cuando finalmente llegara a su vida.
porque detrás del comediante, del escritor y del creador, había un hombre profundamente entregado a su oficio. Un hombre que, al igual que ella, veía más allá de lo superficial, buscando siempre un significado humano en cada historia que contaba. Pero el destino aún tenía que dar un giro importante. Antes del encuentro, Graciela vivió un momento que marcaría su percepción para siempre. Un episodio que la hizo mirar su entorno con nuevos ojos y que reforzó su sensibilidad por aquellos que luchaban en silencio. Una tarde, mientras caminaba por una calle concurrida, observó a un niño sentado en la banqueta, mirando el suelo. No pedía nada, no hablaba, no hacía ruido, solo estaba ahí, invisible para la mayoría. Algo en su postura llamó la atención de Graciela. Se le acercó y descubrió un rostro que reflejaba cansancio, pero también una esperanza tímida. Ese instante se clavó en su memoria. Comprendió que había realidades que pocas personas querían mirar de frente, realidades que tarde o temprano encontrarían su camino hacia la pantalla a través del ingenio de alguien que supiera convertir la inocencia en símbolo. Esa experiencia despertó en ella un deseo profundo de entender mejor al México humano, al México que no aparece en los discursos oficiales, sino en las calles, en las vecindades, en los mercados. Y con esa sensibilidad bien aferrada, el destino comenzaba a preparar el encuentro que uniría su vida con quien daría voz a la ternura, a la humildad y a las historias que siempre habían estado ahí, esperando ser contadas. El momento en que sus caminos comenzaron a cruzarse no fue un hecho grandioso ni una escena digna de película. Fue algo mucho más sencillo, casi cotidiano, como suelen ser las verdaderas historias que transforman destinos. Graciela, inmersa en una rutina tranquila, asistía ocasionalmente a reuniones donde se hablaba de proyectos culturales emergentes. La ciudad vibraba con nuevas voces, nuevas apuestas creativas que buscaban dejar huella en un país que empezaba a descubrir el poder de la televisión. En una de esas reuniones, escuchó por primera vez el nombre de un joven escritor con habilidades fuera de lo común, alguien que tenía una forma distinta de observar el mundo. Un hombre capaz de transformar situaciones simples en relatos cargados de emoción, comedia y reflexión. Ese nombre, aunque aún no era famoso, empezaba a resonar entre quienes prestaban atención a los detalles. Era la primera vez que Graciela escuchaba hablar de Roberto Gómez Bolaños. Lo curioso es que en ese momento ella no mostró interés romántico ni una fascinación inmediata. Lo que llamó su atención fue la forma en que otros hablaban de él. Decían que era un creativo incansable, que tenía una imaginación que parecía no agotarse nunca, que escribía con una sensibilidad especial, como si pudiera ver el mundo desde la perspectiva de un niño y al mismo tiempo desde la madurez de un adulto que comprende la complejidad humana. Para Graciela ese tipo de mente era intrigante, no por fama, sino por profundidad. Pasaron semanas antes de que sus caminos se acercaran de verdad. Y mientras tanto, Graciela continuaba con una vida marcada por estabilidad y valores firmes. Mantenía una relación estrecha con su familia, respetaba profundamente sus raíces y entendía que las decisiones más importantes no debían tomarse con prisa. En esa calma interior residía una fortaleza que más adelante sería vital para sostener los ritmos vertiginosos del mundo artístico en el que el destino la sumergiría. Un día, en un pequeño evento social donde coincidieron personas del medio artístico y cultural, Graciela se encontró frente a frente con Roberto por primera vez. No hubo destellos dramáticos ni diálogos memorables. Fue un saludo sencillo, casi tímido. Pero hubo algo en la presencia de él que llamó su atención. Tal vez su forma de escuchar con genuino interés, o esa expresión serena que transmitía pasión sin necesidad de elevar la voz. Años después, ella recordaría ese momento como uno de esos instantes que parecen irrelevantes, pero que más tarde revelan su verdadera importancia. Roberto, por su parte, notó en Graciela una calma poco común, una serenidad que contrastaba con el bullicio que solía acompañar a quienes buscaban destacar en ese ambiente. Ella no intentaba impresionar a nadie. No necesitaba hacerlo. Su esencia hablaba por sí sola. Para un hombre acostumbrado a analizar comportamientos y emociones para transformarlos en comedia, esa autenticidad,
resultó profundamente atractiva. Lo que siguió fue un acercamiento paulatino, casi imperceptible. Conversaciones cortas que dejaban una sensación agradable. Intercambios donde ninguno buscaba destacar, sino comprender. Había en ambos una necesidad mutua de escuchar más y hablar menos, de observar, de conectar desde la esencia. Sin embargo, lo más sorprendente no fue el encuentro en sí, sino lo que revelaron esas pláticas. Ambos compartían una visión similar del mundo. Graciela hablaba de la importancia de la empatía, de ver más allá de la superficie, de entender que detrás de cada persona hay una historia que merece ser contada con respeto. Roberto, por su parte, expresaba su fascinación por la inocencia, por la capacidad de encontrar humor en situaciones que a otros les parecerían simples o incluso insignificantes. Para él, la vida cotidiana era un tesoro de momentos que podían convertirse en relatos memorables. Y así, entre diálogos sencillos, comenzó a formarse un lazo invisible, un lazo que no buscaba protagonismo, pero que crecía con cada coincidencia. Un lazo que más tarde se convertiría en parte fundamental del origen emocional de varios de los personajes que marcarían la cultura mexicana. Pero antes de eso, había un paso más que la vida les tenía preparado. Graciela empezaba a comprender que la creatividad de Roberto no era simplemente una habilidad, era una forma de vivir, una forma de sentir, y esa sensibilidad artística tenía raíces profundas, raíces que ella, con su capacidad de observar y analizar emociones, comenzaba a descifrar poco a poco. Esa etapa previa a su relación formal fue crucial, porque es ahí donde se entiende quién era Graciela antes de casarse con Chespirito. Una mujer fuerte pero serena, analítica pero romántica, sencilla pero con una profundidad que pocos alcanzaban a ver. Una mujer que no buscaba brillo, pero que terminaría formando parte de una historia que iluminaría hogares enteros durante generaciones. Lo que viene es aún más importante, porque en los próximos momentos de esta historia se revela cómo la conexión entre ambos comenzó a transformarse, cómo la estabilidad emocional de Graciela se convirtió en un pilar para un hombre cuyo destino era cargar con el peso de millones de sonrisas, y cómo sin pretenderlo, ella aportó más al origen emocional del Chavo del Ocho de lo que muchos imaginan. Si te está gustando esta historia, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque si veo que a muchos les gusta esta historia, continúa en el siguiente video con la continuación.